Estamos estudiando el libro de Génesis, vamos a estudiar hoy el capítulo 7 y quiero, antes de empezar, pues hacer una oración. Bendito Dios, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Eres nuestro creador, nuestro Padre. Has manifestado tu amor al entregar a tu Hijo Jesucristo. Hoy somos salvos por tu gracia. Hoy agradecemos a tu Hijo Jesús y le adoramos de una manera especial, porque somos testigos de su amor, somos testigos de su grandeza, de su poder y su autoridad. Somos nuevas criaturas porque comprendimos esa obra maravillosa hecha en la cruz por tu Hijo Jesucristo. Somos deudores de Jesús y en gran manera deudores, Señor. Por eso venimos a tu casa, Señor. De todo corazón te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por rescatarnos. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por permitirnos crecer, comprender tu palabra, aplicarla y poder vivenciar lo maravilloso de tu amor, Señor. Espíritu de Dios, estás en este lugar, estás con nosotros. Te damos gracias a ti también, Espíritu de Dios, porque tú nos convenciste de la necesidad de pedir perdón, de hacer un cambio en nuestra vida, de aceptar a ese Cristo glorioso como nuestro único y suficiente Salvador. Te honramos y te glorificamos. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Antes de empezar, quiero que miremos un momento quién era Noé. Dice la palabra que Noé era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que siempre buscaba agradar a Dios. El Señor toma una determinación. Vamos a recordar lo que pasó en Génesis 6, 5, 6. Voy a leerlo en favor de ustedes. Génesis 6, 5, 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El hermano Ernesto nos explicaba el dolor que sintió el Señor, la tristeza, al ver que todo lo que había creado se había corrompido. Pero Noé se había mantenido fiel a él. Noé era un hombre obediente, temeroso de Dios, un hombre justo, dice la palabra. Y Dios, en su infinita misericordia, llama a Noé y le habla sobre lo que va a acontecer, el diluvio. Y antes de empezar con el relato y lo que sucedió, quiero que miremos a Noé como hombre. Un hombre, dice la palabra que el Señor le dijo: construye el arca, va a haber un diluvio, quiero que entres tú y tus hijos. Ahora, aquí nos habla de que Noé era justo, no nos habla de sus hijos, de su esposa, de sus nueras, pero si era un hombre justo y obediente a lo que Dios quería, era un hombre que daba ejemplo a sus hijos. Entonces podemos decir que sus hijos, sus nueras y su esposa también eran temerosos de Dios, porque era un hombre que glorificaba a Dios dentro de su hogar. Un hombre que oraba y se comunicaba con Dios y era ejemplo para sus hijos, su nuera y su esposa. Entonces el Señor toma la decisión de acabar con la humanidad a través de un diluvio, pero toma a Noé también para rescatarlo. Justicia, ¿verdad? Uno justo, una familia justa no tenía por qué pagar por la necedad y por el pecado de los demás. Hay algo maravilloso en Noé. Si nosotros vemos a Moisés, puso un pero para ejercer la orden que Dios le había dado. Señor, yo no sé hablar, yo soy tardo para hablar, ¿cómo lo voy a hacer? Gedeón dijo: Señor, yo soy el más pequeño, ¿cómo voy a ir? Jonás puso un pero: Señor, pero es que ellos son malvados, yo no voy a ir por allá. Pero Noé obedeció. Vamos a partir de ese momento, ver lo que sucedió. La Biblia nos relata un acontecimiento que marcó la historia,
que muchos lo creen, otros no, pero que es evidente que sucedió porque escrito está. Y si escrito está, es porque así sucedió, ¿verdad? Noé no tuvo reparos en obedecer. Noé sencillamente dijo, listo, Señor, vamos a hacerlo. Miremos el en medio donde estaba Noé. La palabra nos enseña que nunca había llovido. Noé estaba distante del mar. Y construir un arca a esa distancia, pues, ¿cómo se transportaba luego hasta el mar? Si era que de pronto era para navegar, ¿sí? Pero el arca era para salvar a la familia, para salvar a las especies que Dios quería salvar, con un propósito divino, obviamente. Mirando todas estas circunstancias, uno dice, qué locura la de Noé, ¿verdad? Ponerse a construir esa arca. Estaríamos de acuerdo con los de la época de Noé, pero qué locura, nunca ha llovido. Pero Noé manifiesta algo que tenemos que aprender nosotros: obediencia. Obediencia. Noé no puso reparos. Entonces vamos a empezar ahora con la enseñanza. Vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 24. Dice la palabra de la siguiente manera. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Justo delante de mí, le dice el Señor. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días, 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Obediencia. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová, sin reparo alguno, ¿verdad? Hasta ese momento no hay reparo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam, Japet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida, en sus narices, todo lo que había en tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra.
Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Este es un relato que para muchos les cuesta creerlo. Quienes han estado domingo a domingo y han seguido a través de la red las enseñanzas que nos han dado sobre Génesis 1, 2, 3, bueno, hasta este momento el 7, pudimos entender lo que el pastor nos enseñó. Hasta ese momento no llovía, hasta ese momento el hombre vivía muchísimo tiempo por el efecto invernadero que hacía como una columna sobre la atmósfera de agua. Una gran cantidad de agua acumulada allí no permitían, según nos enseñó el pastor, y según hemos entendido, a que el sol entrara directamente. Entonces había un efecto invernadero y por eso no llovía. Entonces, al Noé dar la noticia y empezar a construir el arca, pues la gente no creía. Si nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? Noé está loco. Y Noé empezó a ser objeto de burla, el hazmerreír de la época. Pero hay algo maravilloso, dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Obediente y un hombre de fe. Por la fe le creyó a Dios y por la fe empezó a moverse según el mandato o la ordenanza de Dios. He tomado 3 puntos para la enseñanza. Primero, la justicia. Bueno, el título, la puerta aún está abierta. Primer punto, la justicia. Segundo punto, la misericordia. Y tercer punto, la gracia. Podemos ver que si Dios había tomado una decisión de acabar con esa humanidad pecaminosa de esa época, no era porque Él quería, era porque ese pecado ofendía al Señor y Él estaba ya airado por ver que el pueblo no entendía y que día a día la maldad se multiplicaba y hacían actos inmorales tan grandes que ofendían a Dios. Y Dios toma la decisión de acabar con esa humanidad. Dios toma la decisión de acabar con todo lo creado, pero vimos anteriormente que Noé halló gracia en el Señor, porque era un hombre justo, su familia también, y Dios toma la decisión de acabar, pero de guardar a Noé. ¿De qué manera lo podía guardar si iba a haber un diluvio? Haciendo precisamente el arca. El arca era la única forma en la cual Noé y su familia se podía salvar. En ese momento de ninguna otra manera se podía salvar. Si no había un arca, él iba a perecer junto con su familia como todos la creación hasta ese momento. Vamos a ver la justicia de Dios. Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra vez, hace un tiempo venía predicándole a un familiar y le hablaba del pecado, de la inmundicia, le hablaba de la oportunidad de reconciliación, del amor de Cristo, del amor de Dios, del sacrificio hecho en la cruz. Y un día cualquiera me llamó y me llevó un libro tremendo. Hablaba de un Dios injusto, de un Dios vengativo, de un Dios manipulador, de un Dios que castiga, de un Dios de odio. Cuando miré eso me di cuenta que ese no era mi Dios y creo que tampoco el de ustedes. Ese no es nuestro Dios. Pero es una manera de justificar que lo que Dios hizo fue malo y que Dios es injusto. ¿Por qué tiene que acabar a la humanidad? Porque no hace lo que Él quiere. Pero vemos que Dios es justo.
La palabra dice que la paga del pecado es muerte. La desobediencia de los hombres los lleva a la muerte eterna. A estos hombres de esta generación de Noé les llevó a la muerte, producto de su maldad, producto del deleite en su carne, producto de la desobediencia, de la falta de temor, de amor y de respeto a Dios. Entonces, estamos viendo que sí había justicia, o que Dios es justo, porque sencillamente pagó por lo que estaban haciendo. Ustedes están haciendo cosas aberrantes, merecen un castigo, una muerte. Cuando leí este libro, tuve una mezcla de sensaciones de rabia, de tristeza, dolor, por la forma como hablaban de nuestro Dios y tristeza de ver cómo el hombre quiere engañarse a sí mismo, sacando cualquier cantidad de pretextos para no rendir su vida al Señor, para no honrarlo y glorificarlo, para hacer su voluntad, sin importar lo que piense el Señor. Pero Dios es justo, y en su justicia miró una familia que le amaba: Noé, sus hijos, su esposa, sus nueras. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ya lo leí. Isaías 3:9-11. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si yo obro bien, si yo vivo para el Señor, ¿me irá bien? Nótese que no estoy diciendo que va a ser todo súper bien, pero nos irá bien. Y lo más importante de ese bien es que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Es que vamos a tener el respaldo y la bendición de Dios. Pero hay del alma de ellos, ¿de quiénes? De aquellos que viven conforme a su voluntad, de aquellos que no les interesa a Dios para nada, que viven en un deleite de sus pasiones, pasiones que ofenden al Señor. Estamos viendo la justicia de Dios. El Señor nunca va a pagar mal al que obra bien, al que le ama, al que le respeta, al que le obedece. Génesis 18:23 dice: se acercó un poco más y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Aquí está haciendo referencia a esa conversación de Abraham con su Dios, o con nuestro Dios. Ha determinado destruir Sodoma y Gomorra. Y pasa y habla con Abraham. Y Abraham le dice, ¿destruirás también a los inocentes? Si hay 50 los destruirás. Y empieza a acomodar esa negociación de Abraham, y si hay 40 y si hay 20. Y el Señor le dice, no los destruiré por amor a los 50, a los 20. Que usted está manifestando ahí justicia de Dios. Si hay hombres justos, temerosos de Dios, el Señor obrará en misericordia, en bendición para ellos. Pero como no habían, pues destruyó Sodoma y Gomorra. Lo mismo en los tiempos de Noé. Nosotros podemos notar en el versículo 5, capítulo 7 de Génesis, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. $120 duró Noé construyendo el arca. 120 años. Semana a semana, año tras año. 120 años, cualquier cantidad, ¿verdad? 120 años donde no le importó lo que decía su pueblo. No le importó las burlas, no le importó las ofensas. En esos 120 años lo único que él le importaba era honrar a su Dios, obedecer a su Dios. Ahora vamos a mirar
cuando empieza a llover. Vamos a mirar esa escena. Miremos, el Señor le da la orden que entre a Noé y a su familia. Entran todos los animales. Hay unos animales limpios, quiero que miren, entraron más cantidad de animales limpios que animales impuros. Ahora más adelante vamos a mirar el porqué de eso. Pero la cuestión es que el Señor ordena a sus animales y ellos entran al arca. Y dice la palabra que empezó a llover torrencialmente. Estaba viendo el noticiero esta semana en Italia, está inundada gran parte de Italia. Y el desespero de esa gente de Italia, porque está inundando. ¿Sí? Es el desespero. Señor, se está acabando todo, peligra nuestra vida. Ahora miremos qué sucedió en esa época. Dice la palabra que llovió 40 días y 40 noches, luego que Noé entró al arca. Ahora vamos a mirar de dónde salió esa cantidad de agua. Esa capa, esa cantidad de agua que había sobre la tierra, acumulada, que permitía que hubiese ese efecto invernadero, esas son las cataratas que habla, que fueron abiertas de los cielos. Ahora, las fuentes de las aguas en la misma tierra empezaron a crecer por el poder de Dios y por el poder de su palabra, sencillamente. Escrito está que subió agua y cayó agua e inundó la tierra, total y absolutamente. Dice que subió 7 metros luego del monte más alto de la tierra. Dice el versículo 11. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, y ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domésticos. Ahora voy a saltar al versículo 16 del capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora vamos a empezar a mirar lo que sucedió después de que cerró la puerta. Pero antes de eso quiero que miremos Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar, y Jehová tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Por eso, después de que Noé sale del arca, aquí me estoy adelantando un poco, pero quiero manifestar por qué entraron 8 parejas de los animales puros y por qué solamente 2 de los animales impuros. Porque sencillamente iba a haber un holocausto y Dios es proveedor. Y Él dio la provisión en el arca para que luego al salir Noé pudiese hacer un sacrificio de olor grato al Señor. Ahí estaba la provisión. No solamente salva a Noé a su familia, sino que le provee para el holocausto. Entonces podemos ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a hablar después de que se cerró la puerta. Nosotros nos podemos imaginar ese momento de angustia, de locura. Empezó a llover, nunca había llovido y empieza a llover torrencialmente. Y el agua empieza a subir. Y la humanidad empieza a desesperarse. Pero la puerta se había cerrado. ¿Quién la cerró? Dice la palabra que Dios, Jehová Dios, cerró la puerta. Génesis 7, versículo 16. Quizás Noé, en su corazón humano, quisiera abrir la puerta, porque estaba viendo a sus conocidos, quizás unos sean amigos de él, porque me imagino que no vivía aislado, ¿verdad? Tenía que tener contacto con esa civilización. Y quizás algunos de sus amigos le tocó el corazón y dijo, quiero salvarlos. Pero ya el Señor había dado una orden que se salvaba a él y su familia, y ya el Señor había cerrado la puerta. La oportunidad se acabó. Miremos el segundo punto, la misericordia. Génesis 6, 18, 19. Vamos a leer Génesis 6, 18, 19. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán.
podemos ver la misericordia de Dios. Ya había tomado la determinación de acabar todo, pero permite que una familia, y para que la especie no se fuera o tuviese luego la oportunidad de poblar la tierra, pues toma especies de 2 en 2, hombre, macho y hembra. Y nosotros podemos decir, pero ¿dónde cabían tantos animales? Es que cuántos caninos, cuántos felinos, cuántas aves, cuántas serpientes. Pero aquí nos está diciendo que es según su especie. Es decir, de los felinos entró una especie, de los caninos una especie. Y luego el Señor empezó a multiplicar y empezaron a hacerse, según la necesidad que necesitaban, empezaron como a poblarse y a unirse entre ellos, dependiendo del sitio donde estaban, porque el animal pues se puede adaptar a ciertas, necesita adaptarse de hecho a ciertos lugares de la tierra. Pero lo que me llama la atención es que dice, pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos. Esta otra versión, en versículo 6, 18, 19, pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tu nuera y tú. Una manifestación de la misericordia de Dios. Esa misericordia alcanzó a un hombre justo. Y esa misericordia estaba diseñada para que nos alcanzara también a nosotros. No es casualidad que haya rescatado una familia solamente. De esa familia se multiplicó la tierra, de esa familia viene nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo no solamente la misericordia para ellos, también la misericordia para nosotros. De allí el Señor iba a proveer un hombre santo que muriera en la cruz para justificarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Bueno, Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Indudablemente se cumplió el propósito de Dios. Pero yo quiero que volvamos nuevamente a Noé, 120 años construyendo el arca. ¿Y qué era lo que se manifestaba durante 120 años? Una oportunidad. La misericordia de Dios era nueva cada día para aquella generación, como lo es para nosotros. Día a día, mientras Noé se levantaba a construir el arca, Noé estaba manifestando, hay una oportunidad, se pueden salvar. Reconozca que son pecadores, pídanle perdón a Dios y entren al arca. Si esta gente de la época de Noé se hubiesen arrepentido, ¿qué creen que hubiera pasado? Hay un Dios justo, les hubiera perdonado. O no perdonó a los de Nínive, que vivían en inmundicia y en pecado. Le envió un pregonador a Jonás. A regañadientas Jonás predicó. Y se sentó, dice la palabra, a esperar que pasara lo contrario a lo que Dios quería. Pero Dios mostró misericordia a Nínive, envió a Jonás. Y esos 120 años, día a día, mostró su misericordia, esperando que el pueblo se arrepintiera. No lo hicieron y perecieron, ¿verdad? Salmo 136, 1, 2 nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Será que es cierto? Nosotros lo podemos vivenciar. Su misericordia nueva cada día. Eso merece honor y gloria para Él. Eso merece adoración y exaltación también de parte nuestra todos los días. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 136, 2 de Salmos. Jonás 4, 1, 2 dice, pero Jonás se apesadumbró y en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Al igual que a la generación de Noé, Dios había determinado terminar con Nínive, pero envía un mensajero
Y este le dice, Señor, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás no quería que Dios se arrepintiera, Jonás quería ver una destrucción. Cuando nosotros notamos esto de la misericordia de Dios y de este tiempo, Noé predicando, porque no solamente construía el arca, también a todo aquel que se acercaba a hablarle, le explicaba lo que iba a pasar. Y le estaba diciendo, hay una oportunidad, ven, entra al arca. Ven conmigo, hay una oportunidad. Dios es un Dios de misericordia, está dando una oportunidad. Pero hicieron caso omiso, ¿verdad? Tan igual a nuestros tiempos, tan igual. Nuestro pecado, la inmundicia de este momento tan grande, o peor quizás, que la de los tiempos de Noé. ¿Merecemos ser acabados? Claro que sí. ¿Merecemos que el Señor obre injusticia y acabe con toda esta humanidad? Claro que sí. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la desobediencia del hombre, en esa desobediencia obra la justicia de Dios. Pero afortunadamente también, al igual que Noé, hay una iglesia que pregona la verdad, que está advirtiendo también de lo que va a pasar. Pero al igual que en los tiempos de Noé, en su gran mayoría somos el hazmerreír de la sociedad, los bobitos obedientes, los que son aburridos, los que se dejan engañar por un pastor. Somos el hazmerreír muchas veces. Pero al igual que Noé, debemos hacer caso omiso a estas palabras y continuar día a día hablando de la misericordia de Dios, diciéndole a esta humanidad que hay una oportunidad, que Dios lo dio todo para que puedan ser salvos junto con nosotros. Pero ¿quién les predicará? ¿O cómo oirán si no hay quien les predique, como dice la palabra? ¿Será que somos tan obedientes como Noé? ¿Será que hablamos como Noé? ¿Será que nos levantamos todos los días pensando, esta humanidad va a perecer, va a morir? ¿Será que nos duele el corazón como Noé? Yo me imagino que Noé no estaba feliz, voy a hacer esta arca rápido porque que el Señor acabe con estos malvados. No, Noé tenía corazón de Dios. Y si tenía el corazón de Dios, sentía dolor por lo que iba a pasar. De la misma manera, usted y yo, mi hermano, tenemos que sentir dolor por aquellos que se están perdiendo. O somos o no somos. Somos hijos de Dios, debemos manifestar su amor. Voy a hacer una pausa un momentico. Cuando empecé a estudiar este tema, lo único que pude fue darle gracias a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque nos ha permitido entender, me ha permitido entender, comprender el amor y la misericordia de Dios. Y también dar gracias por ese servicio tan maravilloso que se hace el día miércoles. Hago una pausa en la enseñanza, pero quiero manifestarles, el día miércoles se hace un servicio súper especial, con el respeto de cada uno de ustedes, pero no deberíamos faltar a este servicio, no deberíamos faltar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la oportunidad de adorar a Dios en ese servicio y de manifestarle el amor por nuestros hermanos que están pasando un momento difícil, por la gente que se está perdiendo, por nuestra nación, por este mundo que va camino al abismo. Pero adicional a eso, en este servicio estamos aprendiendo los atributos de Dios. ¿Cuánto nos ha servido, pastor? Gracias al pastor y gracias al Señor que ha puesto eso en el corazón del pastor, enseñarnos a conocer a Dios.
Esos atributos que lo que hacen es enamorarnos más de Dios. Y nos hace, ese enamoramiento nos lleva a doblar nuestra vida a sus pies. A decirle, Señor, me rindo ante ti. Tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, bondadoso, lento para la ira y grande misericordia. Tú eres un Dios justo. Lo hemos aprendido, pastor. Yo no estoy diciendo ni estoy juzgando por al que venga o no venga, no es mi intención, pero sí les digo, deberíamos de venir, deberíamos de asistir, porque cada palabra que aprendemos de nuestro Dios, de esta palabra que nos enseñan en este lugar, nos lleva a comprometernos más, a entender el amor, la misericordia, el juicio, la justicia de Dios. A entender por qué envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. A entender por qué Jesús, al igual que Noé, dijo, Señor, aquí estoy. Tú dices, yo hago. Y el Señor Jesucristo obedeció al Padre y vino. ¿Recuerdan la oración en Getsemaní? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Obediencia, compromiso, amor por los perdidos. Bueno, vamos ahora sí a continuar con el tema. Vamos a hablar sobre lo que es la gracia. Ese es el tercer punto, la gracia. Génesis 7:16 dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Quiero que notemos algo. Si fuese por Noé, estoy seguro que no hubiese cerrado la puerta aún. Ahora, dice la palabra que cerró la puerta y empezó a llover 7 días después. 7 días después. ¿Por qué no empezó a llover de una? Diga, ¿por qué no empezó a llover de una? 7 días esperando que la palabra de Dios se cumpliese. Yo me imagino que los hijos de Noé, porque quienes somos padres, podemos decir nuestros hijos, pero papá, eso sí será cierto. Pero papá, ¿no será que usted se equivocó? 7 días ahí mirando sus animales y quizás escuchando a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. ¿Será cierto? Pero podemos ver a un Noé decidido. Un Noé valiente, esforzado, comprometido. Si el Señor dijo, así será. Si escrito está, así es. Si leemos la Biblia, que es la palabra del Señor, y en ella Dios me está direccionando por un camino, pues debo tomar ese camino. Porque si está escrito, ese es el camino. ¿Por qué ir en contra del camino establecido por Dios? La gracia, Génesis 7:16, y Señor Dios Todopoderoso cerró la puerta. Vamos a leer Oseas 14:4-5. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Maravilloso, ¿no? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Una promesa maravillosa del Señor, una palabra maravillosa. La gracia de Dios empieza a manifestarse de una manera especial para su pueblo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los tiempos de Noé se cerró la puerta. Pero en estos tiempos la puerta aún está abierta. Jesús dijo, yo soy el camino. Esta es la puerta, sigan mi camino. Síganme. Pasen, vengan. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si está escrito así es, ¿verdad? Ahora, ¿cómo accedemos a ese camino? Al igual que Noé, por la fe.
¿Por la fe en quién? En Jesucristo, el dador de vida eterna. Dice Hebreos 11:6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Al igual que Noé de fe, si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, Él nos recompensa. ¿Cuál sea la recompensa en este momento si creemos en el Hijo de Dios? Si creemos en Jesucristo, si creemos a la palabra de Dios, vida eterna, en el reino de los cielos. Mateo 24, 37, 38. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estamos en esos mismos tiempos. La sociedad está viviendo su propia vida, casándose, bebiendo, comiendo, en fiestas, en sus trabajos, en el cumplimiento, esforzándose para cumplir sus metas, sus sueños. Y está tan ocupada en sus placeres que se han olvidado de Dios, como en los tiempos de Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice: Noé predicó una vida de rectitud. Y si no perdonó, segunda Pedro dice en otra versión, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Me gusta, como dice, guardó a Noé, pregonero de justicia. La puerta aún está abierta. Nosotros, gracias al Dios del cielo, a su misericordia, a su gracia, a su Espíritu Santo que nos tocó y nos mostró nuestra manera pecaminosa de vivir, pudimos pedir perdón. Y al pedir perdón clamamos a Él: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabe que estamos a la puerta de la venida del Señor? La puerta aún está abierta. Todavía hay una oportunidad de salvación. Día a día el Señor la está manifestando. Ahora, ¿a quiénes la van a pregonar? Pregunto nuevamente. ¿Quienes no le conocen o quienes le conocemos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los que viven en el pecado? Ellos no se van a poner con esa cuestión porque ni siquiera conocen qué es eso. La responsabilidad es muy nuestra y es un mandato de Dios. Y no lo está inventando un hombre, lo dice la palabra. Somos los encargados. En otras palabras, imitadores de Noé, pregonar hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que el Señor nos quite la vida. También, hasta el último suspiro de vida, clamarle al Señor que esa obra que empezó con nosotros hace años, cuando alguien pregonó su verdad y nosotros la aceptamos, la reconocimos, la tomamos, ese obsequio maravilloso de Dios, Él empezó una obra y hasta el último suspiro de vida la va a perfeccionar. ¿Sabe que hasta el último suspiro de mi vida diré: Señor, quiero ser más como tú? Señor, quiero tener tu carácter. Porque al ser como Él, sencillamente voy a ser un hombre de amor, misericordioso, pregonero. Estos tiempos se han corrompido tanto. Nosotros podemos ver cómo el Estado está aprobando la adopción de unos niños a unas parejas del mismo sexo. Eso es tenaz, eso es aberrante ante los ojos de Dios. Cómo hombre y hombre se están casando, los vemos descaradamente. Los medios de comunicación están al servicio de todo eso, de toda esa inmundicia. Hace poco veía un documental, me detuve a verlo, porque entrevistaban a ese tipo, no, con el otro. Normal. ¿Será eso normal para Dios? ¿O será que eso está llamando la ira de Dios? Pero podemos ver lo que es su misericordia.
lento para la ira, grande en misericordia. El Señor tuvo 120 años, de paciencia, a ver si los tiempos de Noé la gente se arrepentía. Llevamos 2000 años. Él prometió que venía. La otra vez hablaba con un muchacho y me decía, todo eso es un cuento. Que Cristo viene es un cuento. Es para que la gente diga sí, acepto y las iglesias se llenen. Ese es el argumento. Pero eso es una mentira. Mi mamá es cristiana y desde que yo estaba pequeño me decía, mi hijo, Cristo viene pronto. Y yo tengo 29 años y Cristo nada que aparece, y llevan más de 2000 años y Cristo no aparece. Pero aquí escrito está, y Él va a venir. ¿Por qué no ha regresado aún? Le expliqué al hombre, porque Él es misericordioso, porque ha contenido su ira, porque está dando la oportunidad de que mucha gente proceda al arrepentimiento. Hermano, hay un amigo que nos visita en esta mañana. Si no te has arrepentido, si no has entendido y hoy has entendido, acércate a Cristo. Dios hoy ha dado una oportunidad. Dios hoy le está diciendo, mi puerta está abierta, mi hijo está ahí, Él murió por ti en la cruz. ¿Sabe que esa ira que Él recibió es la que nosotros merecíamos? Pero gloria a Dios que Cristo la recibió por nosotros y hoy somos justificados por Él. Pero que va a regresar, Cristo va a regresar. ¿Cómo será ese momento? De un momento a otro empezó a llover. El Señor no avisó, mañana llueve, mira a ver cómo van a hacer. No, de un momento a otro empezó el diluvio. Y así será el regreso del Señor. Dice la palabra que como ladrón en la noche llegará. Cuando nadie piense. Cuando el mundo esté más embolatado en estos placeres y en todas estas cosas que estamos viendo, va a venir el Señor. Hoy es una oportunidad de reconciliación. Hoy es la oportunidad de acceder a esa puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Hoy el Señor te dice, Él es el camino, yo soy el camino. He tenido paciencia. Dice la palabra que Él ha sido paciente, esperando que el pueblo proceda al arrepentimiento. Amigo que me ves a través de la internet, hoy hay una oportunidad de vida. Hoy la puerta aún está abierta. Ese Cristo glorioso que murió en la cruz está esperando pacientemente que te arrepientas, que reconozcas que has llevado una vida desordenada y que vas camino a una muerte eterna. Él es la vida eterna. Él es el Salvador de este mundo. Él quiere darte un vivir diferente. Hoy es tu día. Hoy es la oportunidad. Mañana no sabemos qué vaya a pasar. Pero Cristo está ahí y Él pagó el precio por tu libertad. Mis hermanos, ¿cuán responsables somos nosotros como Noé? Y yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces, viendo nuestras situaciones, ya con esto termino, viendo nuestras situaciones y las situaciones que están viviendo, hace un momento, a mí me sorprende lo maravilloso que es nuestro Dios. Hoy teníamos el discipulado y pues bueno, por unas circunstancias de que unos hermanos no podían venir, entonces tomamos la decisión de dejarlo para el próximo domingo. Pero Dios nos tenía algo preparado tan hermoso. ¿Y qué será? Una invitación también para esto. Oración y café. Dirigido por nuestro amado Ricardo. Amado Ricardo, es tan importante lo que se hace en ese momento. Es tan importante poder entender que sí tenemos necesidades y problemas, pero como hablábamos con el hermano Leonardo y la hermana Viviana, nuestra hermana, es tan importante poder reconocer que Dios tiene el control. ¿De qué nos preocupamos? Preocupémonos por lo que realmente nos debe interesar y preocupar.
Y es vivir firmemente para Él, obedecerlo a Él, ser esos pregonadores que Él quiere que seamos. ¿Qué vamos a decir, Señor? No, Gedeón, no, Señor, yo estaba muy ocupado, yo tengo una familia tan grande. Imagínate, Señor, 5 hijos, una suegra y una esposa. Es que no haya tiempo, Señor. O sencillamente decimos, heme aquí, Señor. Está en ti y está en mí la decisión. Que Dios nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que Dios nos permita crecer tanto que podamos manifestar su amor y su misericordia a esta humanidad. Noé dio un ejemplo de vida. Noé fue un hombre obediente, 120 años ahí. Quizás un día se levantó cansado de que viniesen a decirle un mundo de cosas y no quiso hablar con nadie. Puede pasar. Pero Noé seguía trabajando. José seguía manifestando que era un hombre obediente y justo. Y a veces eso habla más que 1000 palabras. Quizás un día no quieras hablar. Quizás diga, no, Señor, yo hoy no quiero predicarle a nadie, Señor. Pero asegúrate que tu caminar honra a Dios y que en ese caminar estés predicando sin hablar, en obediencia, en amor, en el temor de Dios. La puerta aún está abierta. Damos gracias a Dios por permitirnos entender lo del diluvio, poder entender que no es un cuento, que fue algo real, poder comprender que hubo un hombre obediente que nos ha enseñado a serles leales y obedientes a Dios, un hombre que nos ha enseñado que no debemos poner trabas para poder servirle a Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos acompañe en este arduo trabajo que tenemos. Él nos ha dado algo maravilloso y es su Espíritu Santo. Él nos guía. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar leyéndola, entendiéndola, aplicándola, conociendo al Dios de la Biblia. Así es ¿cierto, pastor? El título de los miércoles, conociendo al Dios de la Biblia. Entre más le conozco, más me apasiono por su obra. Entre más le conozco, más le amo y más agradecido y más deudor soy de él. Porque al igual que la generación de Noé, yo iba camino a la muerte eterna. Su gracia me alcanzó, su puerta aún estaba abierta. Y lo maravilloso es que aún sigue abierta. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, en este momento, amado Padre, con un corazón agradecido por esa puerta abierta, por esa oportunidad de salvación que aún está. Agradecido porque has tenido paciencia y has controlado tu ira. Tenemos oportunidad de salvación. Gracias, Padre amado, por este estudio del libro de Génesis, que nos enseña y nos muestra quién eres tú. Dios justo, misericordioso, bondadoso, un Dios de amor, un Dios de juicio también, de ira también. Gracias, Señor, porque hoy vamos camino al reino de los cielos por tu gracia, por esa obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo, a quien adoramos, exaltamos, ante quien nos doblegamos para adorarlo y para decirle gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz, por hacerse maldito, por pagar por mi pecado. Gracias por justificarme, por limpiarme con cada gota de sangre derramada en ese madero. Gracias porque hoy soy libre, Señor. Y porque he decidido en esa libertad honrarte, glorificarte y servirte, Señor. Y también he decidido en esa libertad ser un pregonero, como tú lo demandas. Dame sabiduría o danos sabiduría, Señor,
para aún en medio de esos momentos agobiantes, tristes, de dolor, asfixiantes de esta vida, nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en ti. Que nada, Señor, nos separe de ti, Señor. Que siempre estemos dispuestos a manifestar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Danos sabiduría para vivir de tal manera que podamos predicar aún con nuestra boca callada, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada vida de mi hermano que está en este lugar. Aquellos que por alguna circunstancia no vinieron, Señor, cuídalos al igual que nosotros, protégelos y bendícelos al igual que nosotros. Afortunadamente, más tarde podrán ver esta enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, Señor. He orado a ti, hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.